Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que podamos así crecer en conocimiento. Quiero que estudiemos un tema muy importante. Quiero que hablemos acerca de la esposa de Caín, de dónde tomó Caín su esposa. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Así que oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites predicar tu palabra, porque nos permites usar este medio para poder predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice nuestra mente y nuestro corazón, que podamos estar atentos a tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Alguien me hizo una pregunta, y en realidad esta es una pregunta que quizás muchos las hemos hecho. ¿De dónde tomó Caín su esposa? Pero quiero decirles algo muy importante, hermanos, antes de estudiar la Biblia. ¿Saben algo que me gustó de la iglesia adventista? Yo no entré a la iglesia adventista a lo loco o por emocionalismo. Yo entré a la iglesia adventista por convicción. Quería estar seguro si la iglesia adventista era la iglesia verdadera de la Biblia. Así que me empapé de conocimiento. Saben que muchos conocen mi historia. Primero me dio estudio Daniel Eduardo, después me dio estudio, ¿cómo se llama? Reyes, ¿sí? El hijo, el hermano de Tino. Me dio estudio él, y después me dio estudio la hermana Gloria. 3 me dieron estudio. O sea, yo no me bauticé a lo loco. O sea, yo quería estar seguro que la iglesia adventista era la iglesia verdadera, a la luz de la Biblia. Y me convencí por mis propios medios de que la iglesia adventista posee la verdad completa para este tiempo. Y lo que me gustó de la iglesia adventista es su metodología para estudiar la Biblia, que ninguna iglesia protestante la tiene. ¿Saben cómo hacen los protestantes para estudiar la Biblia? Los protestantes dicen así: vamos a leer este versículo, y lo interpretan a su modo. No tienen una metodología ni disciplina para interpretar la Biblia. La Biblia, hermano, es como un mapa. ¿Para qué sirven los mapas? Un mapa tiene señales, coordenadas, direcciones, y para llegar al lugar que usted está buscando tiene que seguir esas coordenadas. Si pasa por alto esas coordenadas que están en el mapa, ¿qué pasa? Se va a perder. Para eso es un mapa. Hoy ya no se usan mapas así en físico, porque hoy tenemos a Google para que los dirija cuando queremos encontrar un lugar. Pero imaginémonos los mapas antes como eran. La gente tenía que seguir las coordenadas. Así es la Biblia. Para estudiar la Biblia tenemos que seguir principios para que no podamos nosotros malinterpretarla o torcerla o salirnos fuera del camino. El método de la iglesia adventista para interpretar la Biblia me gustó, y ¿saben cuál es? Es que la iglesia adventista cree en el principio la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que un pasaje me ayuda a entender otro pasaje. Eso es, la Biblia es su propio intérprete. ¿Sí? Un pasaje me ayuda a entender otro pasaje, y así, haciendo una hilación de textos que hablan de lo mismo, podemos llegar a la conclusión qué significa ese pasaje. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué los protestantes enseñan errores doctrinales con respecto a la ley de Dios? Porque desconocen este principio, la Biblia es su propio intérprete. Por ejemplo, si usted le pregunta a un protestante que la ley de Dios si sigue vigente o no, él le va a decir de que no, fue clavada en la cruz. Y se van a ciertos versículos donde aparentemente la Biblia dice que Cristo clavó la ley en la cruz, pero cuando uno se va al contexto y dejamos que la misma Biblia se explique sola, uno llega a la conclusión que la ley que Cristo clavó en la cruz era la ley ceremonial.
Pero como el protestante no tiene principios de interpretación profética ni bíblica, peor aún los católicos. Los católicos ni tan siquiera saben qué es un contexto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen los católicos hoy para atacar a la iglesia adventista? ¿Qué es lo que hace Luis Toro? ¿Han visto ustedes los videos de Luis Toro? ¿Qué es lo que hace Luis Toro? Se aprende una gran barbaridad de versículos bíblicos de memoria y los tira loco, como una ráfaga. Y como con los que debate son gente ignorante, ¿cómo le van a refutar? Un gran arsenal de versículos. Aunque esté citando la Biblia, pero está haciendo una descontextualización de los versículos. Los versículos no dicen eso, pero él lo usó para enseñar una enseñanza que él se cree que se creó en su mente. Entonces, en cambio, la iglesia adventista, y saben algo muy importante, ya muy serio el tema es cortito. Una vez encontré, estaba tomándome un arroz en leche ahí en la Agroservicio de la Cuma, en una tarde, ahí en la puerta, me senté ahí a tomar. Y pasó el pastor de la iglesia centroamericana, de allí de San Vicente, como me conoce a mí, porque ve mis videos en YouTube, y me dice: hola flaquito, me dice. Siempre que me mira me dice flaco, me dice flaquito. ¿Cómo está flaquito? Me dice. Mire, me dice, no sé si lo estaba diciendo por sarcasmo o por burla, pero no creo, son personas serias. El señor, el hermano, es un serio pastor de la iglesia centroamericana. Mire, me dice, he llegado a la conclusión, me dice, que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, me dice. Y me lo dijo serio, no estaba ni riéndose. He llegado a la conclusión de que la iglesia adventista es la iglesia que tiene la verdad completa para este tiempo de la historia, me dice. Porque he estado viendo sus videos y he estado estudiando la doctrina adventista, y es una doctrina muy sólida, muy profunda. He visto videos, me dice, del pastor Esteban Borro y de otros pastores, me dice, son bien sólidos, me dice. Me gusta cómo predican. Y dentro de las iglesias, él dice así, dentro de las iglesias protestantes que existen en este tiempo, actualmente, la iglesia adventista es una de las que tiene más apegada sus doctrinas a la Biblia que las demás iglesias protestantes. Y es la única iglesia que enseña los 10 mandamientos. Me dice el pastor, estoy notando que la iglesia adventista enseña la ley completa, los 10 mandamientos. Y estoy de acuerdo que el sábado se debe de guardar. Y saben algo muy importante, un hermano que va a su iglesia centroamericana ya empezó a guardar el sábado. Tiene un comedor ahí en San Vicente donde yo voy a comer. Y un día que iba a predicar a San Juan de los Merinos, pasé por allí y estaba cerrado el comedor. Y varias veces que he pasado cuando voy a predicar a esos lugares, está cerrado el comedor. Y resulta, y le pregunto, mire, ¿y por qué no abren los sábados hoy? Es porque ya empecé a guardar el sábado, me dice, porque ya lo encontré en la Biblia que se debe de guardar. Tremendo, hermano. Entonces un hermano me dijo, no, eso es para gente haragana estar haciendo videos en YouTube, me dice. Imagínate la ignorancia. Es para haraganes. ¿Y usted qué sabe, hermano? Que gente que por ver un video de estos va a conocer el evangelio. ¿Ah? ¿Usted Dios para saber eso? ¿Que alguien no puede convertirse con eso? Gente que ve en las redes sociales videos, predicaciones, y que no sabemos qué impacto puede tener en esa persona una predicación. Ahí tenemos el hermano David. Hoy es miembro de la iglesia adventista de San Martín. ¿Saben cómo se convirtió? De puro video de YouTube. Conoció el mensaje adventista. Ya no trabaja los sábados. Hoy es adventista, hermano. Iba a una iglesia, me decía él, en un nombre bien extraño, parece que se llama Ríos de Agua Viva, no sé. Pero es una iglesia donde gritan y se desgalillan. Me dice el hermano, mire, desde que empecé a ver los videos de Esteban Borro, me dice, y sus videos, me dice, ya no le siento sabor ir a esa iglesia donde gritan, me dice.
Siento tan insípidos los sermones, me dicen, que ya no voy. Y así se fue convirtiendo el hermano, ahora es miembro de la iglesia adventista. O sea, mire hermano, el mensaje de la iglesia adventista es sólido. Es muy sólido y muy bíblico. ¿Por qué cree que Malachi Martin en su libro Las llaves de esta sangre habla de los adventistas que son uno de los únicos que se oponen al papado para que establezca el nuevo orden mundial? O sea que los jesuitas, ¿creen ustedes de que no conocen la iglesia adventista? ¿Creen ustedes de que los jesuitas no conocen quiénes son los adventistas y sus doctrinas? Y me atrevo a decirlo, hermanos, y aquí esto se va a poner caliente. ¿Sabe que los jesuitas son los que leen más los libros de Elena de White? Los leen, aunque usted no lo crea. Los leen y saben quién es Elena de White. Yo les podría contar más información, ¿no? Tengo una información sólida. Pero lo que me gustó de la iglesia adventista es su método de interpretación bíblica. Hace que la Biblia se interprete sola. Un pasaje explica a otro pasaje. Por ejemplo, esto lo dice Isaías 28, versículo 9 y 10. Noten cómo dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de pecho? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así se estudia la Biblia, hermano, dejando que un texto explique a otro, un poquito aquí y otro poquito allá. Bueno, queremos responder la pregunta, hermanos, la siguiente. La Biblia dice que Caín tomó a una mujer como por esposa. ¿De dónde la tomó? ¿Acaso habían más habitantes en la tierra después de Adán y Eva? Noten lo que dice Génesis 4:17. Aconteció Caín y conoció Caín a su mujer. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí dice que Caín conoció a su mujer. ¿De dónde la tomó? Algunos detractores y críticos de la Biblia han buscado errores en la Biblia para decir de que la Biblia es un libro contradictorio y usan esta cita. Si solamente existían Adán y Eva y los hijos que nacieron fueron Caín y Abel, ¿de dónde Caín tomó a esta mujer? ¿A dónde estaba esta mujer? Aquí es donde la Biblia tiene su propio intérprete. Y saben, hermano, que la Biblia deja claro que esta mujer que tomó Caín, ¿saben quién era? Y se lo voy a demostrar, que era una hermana de Caín. Y se lo voy a demostrar. Noten cómo dice Génesis 5:4. Después de haber nacido Caín y Abel, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Noten cómo dice Génesis 5:4. Y fueron los días de Adán después que engendró a Seth 800 años. ¿Y qué dice? Y engendró hijos e hijas. ¿Sí? En el linaje de Caín, y en la descendencia de Adán y Eva hubieron hijas. Aquí dice, y engendró hijos e hijas después de que nació Seth. O sea, primero nació Caín y Abel, pero como Caín mató a Abel, el sustituto fue Seth. Después volvieron a nacer ¿qué? Hijos de Adán y Eva, y aquí dice hijos e hijas. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano. Lo más lógico y bíblico es de que esta mujer que tomó Caín era una hermana de Caín. ¿Por qué razón? Porque Dios había dicho a Adán y Eva el mandato de fructificarse y multiplicarse. Noten cómo dice Génesis 1:27 al 28.
Y creó Dios al hombre, a su mujer, y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandato de Dios, ¿cuál fue a Adán y Eva? Que se multiplicaran. Entonces, tomar una hermana como por mujer, en este caso, en este tiempo, no era considerado pecado. Entonces es evidente que Caín, al tomar a su mujer, tuvo que haber tomado ¿qué? Una de sus hermanas, porque ya no había más habitantes en esta tierra, aparte de Adán y Eva. ¿O habían más? No. Tuvo que haber sido ¿qué? Una hermana de Caín. Ahora, ¿y saben algo muy interesante, hermano? La Biblia enseña de que en este momento, como no había raza todavía, no había mucha población en la tierra, esto no era pecado. Era muy común reproducirse entre hermanas. Por ejemplo, tenemos el caso, esta costumbre se practicó durante mucho tiempo. Tenemos el caso de Abraham con su media hermana Sara. Imagínense, ¿y cómo se le conoce a Abraham? El padre de la fe. Esto lo dice Génesis 20, versículo 1 al 2. De allí partió Abraham a la tierra de Negev y acampó entre Cades y Chur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. ¿Pero qué era Sara de Abraham? Era medio hermana, pero se consideraba como hermana. Aquí dice, pero no era pecado. O sea, hasta este momento era permitido unirse entre parientes cercanos, en este caso hermana. Caín tomó a su hermana como por mujer. Ahora, es interesante, hermano, que esta costumbre llegó a prohibirse en Levítico. Dios mandó que este mandamiento se caducara, de casarse entre parientes. ¿Por qué razón ahora Dios lo prohíbe? Porque ya había mucha población. ¿Me estoy dando a entender, hermano? En Génesis, porque había poca población. Y Adán y Eva, que eran los padres de los vivientes, Adán era el padre de los vivientes y Eva la madre de los vivientes, solamente ellos existían, por ende tenían que multiplicarse. Y para multiplicarse tenían que agarrar ¿qué? Una hermana. Pero ya multiplicarse de generación en generación, esto fue prohibido por Dios. Noten cómo dice en la ley levita, Levítico 18:9, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Claramente, ahora queda prohibido relaciones entre hermanas. Dios lo determina y lo declara pecado. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo se le llama relaciones sexuales entre familias? ¿Cómo se le conoce? ¿Ah? Incesto, ¿sí? Relaciones entre familiares cercanos. Y alguien me dijo ahí que si es permitido casarse entre primos hermanos, que si es permitido. Hay una gran discrepancia. Hay una posición que dice que no hay ningún texto en la Biblia donde diga que primos no deban de casarse. Pero otros dicen de que no debe de casarse porque son parientes muy cercanos. Hay dos posturas en ese aspecto. Pero es interesante que aquí Dios determinantemente prohíbe matrimonios con hermanas. Es condenado y es pecado. Ahora, entonces la pregunta es, ¿de dónde tomó Caín su mujer? Tuvo que haber sido ¿qué? De una hermana. Y saben algo muy interesante, hermano. Hay mucha información sobre esto. Por ejemplo, noten cómo dice
en este libro que se llama, lo copié de este libro que se llama Las obras completas de Josefo, traducido por Winston. En su libro Creel Publication de 1981, página 27, dice: durante su vida Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. De hecho, el historiador judío Josefo escribió: el número de hijos de Adán, como dice la antigua tradición, fueron 33 hijos y 23 hijas. Noten lo que está diciendo Josefo. Aunque no hay base bíblica para eso, pero tiene sentido. ¿Tiene sentido? Les voy a explicar por qué tiene sentido lo que dice. Y voy a explicar algo muy importante antes de terminar, hermano. Hay cosas que son bíblicas, que está textualmente en la Biblia. Hay cosas que son antibíblicas, que contradicen la Biblia. Y hay cosas que son extrabíblicas, que aunque no esté textualmente en la Biblia, armoniza con la Biblia. ¿Entendieron esas tres palabras que usé? Esos tres conceptos: bíblico, antibíblico y extrabíblico. Usted puede usar cualquier fuente extrabíblica, pero asegúrese que esa fuente esté en armonía con lo bíblico, porque hay fuentes antibíblicas que contradicen la Biblia. Por ejemplo, ¿qué les parece si usamos el catecismo donde dice que hay que rezar Ave Marías y Padre Nuestro para sacar a las almas del purgatorio? ¿Es bíblico eso? ¿Armoniza con la Biblia eso? No. Pero yo puedo usar una fuente extrabíblica para que armonice con el texto bíblico, como lo hacía Pablo cuando llegó a Atenas y predicó en Areópagos. Pablo citó fuentes de autores griegos, aún hasta frases del dios Zeus, pero usó solamente las estrofas que estaban en armonía con el mensaje que quería presentar. Esas son fuentes extrabíblicas. Aquí estoy usando una fuente extrabíblica de Josefo. Noten que dice que el número de los hijos de Adán, como dice la antigua tradición, fueron 33 hijos y 23 hijas. ¿Tiene sentido esto? Sí. Según la Biblia, ¿cuánto vivió Adán? ¿Cuánto? 930 años. Eso lo dice Génesis 5:5. Pregunto, hermanos, una persona que dure de vida 930 años, dígame cuántos hijos puede pegar. ¿Tiene sentido lo que dice Josefo? Hablemos de mujeres actualmente. ¿Cuántos hijos han tenido? Saben que yo conocí, salió en una noticia, no recuerdo dónde, pero recuerdo haber visto esa noticia, donde una anciana en toda su vida había tenido como 60 hijos. Quizás cada año venía uno, o cada 2 años, o quizás eran gemelos, quizás, o trillizos. ¿Sí? Pero ¿cuánto es el promedio de vida de una persona actualmente? ¿Hasta cuánto puede llegar una persona donde todavía puede cuajar los hijos? Hablemos aproximadamente, ¿ah? 5, no, pero hay ancianas que han llegado a tener hijos. Sí, noticias extrañas que el mundo se alborota. Salió una anciana que tenía ya como unos 75, 80 años y había todavía tenido un hijo. La ciencia al mirado, ¿cómo alguien puede tener un hijo si ya la matriz la tiene ya seca? Ya no produce óvulos. Pero estamos hablando de un hombre que vivió 930 años. Tiene lógica que ha de haber pegado muchos hijos e hijas. No pueden ser solo varones los que pegó. Tuvo que haber pegado ¿qué? Hijos. Y una de estas, Caín tomó por mujer. Es evidente que la Biblia se explica sola que la mujer de Caín era una hermana de él que había nacido después de Adán y Eva. Hermanos, es hermoso cuando dejamos que la misma Biblia se explique sola. La mujer de Caín era una hermana de él. Hermanos, hasta aquí llegamos, y que la honra y la gloria sea por nuestro Dios. ¿Estamos claros en este punto? No hay ninguna duda cuando permitimos que la palabra de Dios se explique. Así que vamos a orar y después vamos a cantar para despedirnos. Oremos.
Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que van a escuchar este estudio, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.